Les doy la más cordial bienvenida a esta tercera jornada que nosotros hemos ya por segundo año consecutivo de llamado Mes del Nexo. Voy a cambiarme de pantalla para que veamos, ¿cierto? Bueno, hemos estado muy contentos de los temas que hemos abordado durante estos 2 años, tratando igual involucrar temas novedosos, temas atingentes y temas necesarios bueno, para los consultores, para mis colegas de la CNR y todos los sectores involucrados en el sector ya más del riego, el sector del agro. Sin más, esta tercera jornada, bueno, la van a desarrollar mis colegas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Francisco Rodríguez, y es Alexandro, si no me recuerdo el apellido por ahí, pero si no me equivoco, es Alexandro Saavedra, ¿cierto? ¿Estoy bien? Perfecto. Y bueno, Francisco es, bueno, un profesional que lo conozco personalmente desde que entré en este mundo de riego con energías renovables. Tiene mucha experiencia, es ingeniero eléctrico y fiscalizador de división, entiendo, de sostenibilidad energética de la SEC, de la Unidad de Energías Renovables y Normativa SEC. Y bueno, lleva más de 10 años en esta área de fiscalización, viendo T4, viendo todos los cambios normativos que se han ido, digamos, desarrollando, estando ahí, digamos, donde las papas queman, en el ámbito de regulación de energía y las normativas que aplican a esto. Por otro lado, también, Alexandro participa dentro de la misma área, entiendo que lleva menos tiempo, pero no por eso también es una persona ya competente, ya con la experiencia y ya, digamos, muy tomada, sobre todo de ti, Francisco, me imagino que eres como su mentor ahí. Así que bueno, el tema de hoy va a ser un poco enfocar, para los que nos están en desconocimiento, las normativas han ido mutando, variando, por un tema de que también las tecnologías, las necesidades han ido cambiando, y esto se tiene que adecuar también a la necesidad del día a día. Entonces, Francisco, te doy la palabra, bienvenido nuevamente por poder participar en estos espacios que hemos generado, así que te doy la palabra. Muchas gracias, Gerson. Muy buenos días a todos. Como dijo en la presentación, Gerson, vamos a compartir esta presentación con Alexandro Saavedra, que va a hacer una intervención final de unos proyectos y también del explorador de capacidad. Gracias por la invitación. Siempre estamos nosotros presentes, apoyando como Fundación Instituciones Públicas, siempre estamos presentes en las capacitaciones y apoyo, así que siempre cuenten con nosotros. Nosotros tenemos un tema preparado de acuerdo a lo que nos solicitaron. Déjame proyectar ya la presentación. Perfecto, ¿me confirma, Gerson, si se ve? Se ve, sí, se ve bien, Francisco. ¿Se ve? Sí. Bien, como decía Gerson, nosotros somos de la SEC, institución pública, trabajamos directamente con el Ministerio de Energía en la parte de fiscalización de las líneas que tiene el Ministerio para el desarrollo, sobre todo en el área que estamos nosotros de energías renovables. Nos toca hacer estas presentaciones, nos toca hacer también mucho trabajo en la calle, en inspección, y vamos recogiendo toda esa experiencia y vamos también aportando para, en conjunto con la industria, ir haciendo estos cambios de la regulación que vamos a ver más adelante, que son en esta área en particular son bastante rápidos, comparados con los cambios que se producen en la normativa eléctrica general. Como lo explicaba muy bien Gerson, por el cambio de tecnología, en la que tenemos que estar siempre adaptándonos, y que de alguna manera nosotros, si bien somos, digamos, la parte dura, la parte que tiene que hacer multas cuando no se cumple esta normativa, también tenemos que velar porque esta normativa no sea una barrera para el desarrollo de estas energías nuevas. ¿Ya? Dentro del contenido que tenemos preparado para hoy, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver un poquito los indicadores de net metering. Siempre vamos a estar en el contexto de net metering, generación distribuida, de proyectos que tienen su capacidad máxima de 300 kilos, siempre vamos a estar en este contexto, no vamos a hablar de proyectos grandes ni de grandes generadores porque sale de nuestro alcance. Vamos a hacer un diagnóstico también porque, como lo explicaba Gerson, cómo llegamos a este cambio normativo que se tiene que realizar,
Ya vamos a ir a la parte más dura de los tres instructivos que nos interesa revisar, que son los que tuvieron actualización este 2024, el año pasado. Y finalmente, Alexandro Saavedra, ingeniero joven, que también tiene mucha experiencia en terreno, le ha tocado salir a ver proyectos ya independientes, eh, sobre una revisión de un proyecto fotovoltaico que contiene almacenamiento, ya que se está usando bastante ahora, y buscamos unos esquemas que son fáciles de entender, que son los que más se están usando en este minuto. Finalmente él va a hablar un poco de cómo se usa el explorador de capacidad y cómo nos sirve esta plataforma para contrastar un poco la información que nos da la empresa distribuidora, ¿ya? A través de los formularios de conexión, ¿ya? Así que, bueno, volver a presentar, somos la SEC. Nosotros el fundamento que nos da vida, digamos, es vigilar que la ciudadanía reciba productos y servicios también de seguros y de calidad. Y nosotros estamos en uno de los mercados que tiene mayor movilidad, que es el mercado de la energía. Por eso que nos toca, perdón, Francisco, perdona que te interrumpa. Mira, en la pantalla tienes como una pestaña que dice dejar de compartir y ocultar. ¿sí? Si pudiese Ah, apretar eso, ahí se ve mucho mejor. ahí, Perdona, perfecto. muchas gracias. No hay ningún problema. Así que la SEC, la responsabilidad nuestra es que los sistemas sean seguros, que sean seguros para las personas, también para las instalaciones. Tenemos criterios súper definidos cuando una instalación es riesgosa, cuando es riesgosa de incendio, cuando es riesgosa de personas que puedan tocar partes energizadas. En esa parte somos muy estrictos y tenemos todo un protocolo de incluso multa para los instaladores que no cumplen estas disposiciones y ponen en riesgo a la ciudadanía. Así que por eso decía un poco que la parte mala que nos toca es esa a través de multas, hacer, digamos, un poco la fuerza que se ejerce esta buena conducta, digamos, de los instaladores que nos declaran los proyectos, ¿ya? Básicamente esta presentación, si bien habla de la modificación de los instructivos para la generación distribuida, que ya llevamos más de 10 años en Chile, son desde 2014 que apareció la primera instrucción. Siempre hemos estado haciendo estas modificaciones para adaptarse al mercado, ya que el mercado que queremos potenciar, el mercado de la generación distribuida. Queremos que haya más energía renovable y que las otras energías que ahora son las que dominan, finalmente retrocedan y tengamos una ganancia ambiental y una ganancia también económica. Las actualizaciones que hemos tenido de los instructivos, el 2014 cuando nace, después hemos tenido una en 2017, 3 años después, el 2020 y la reciente que vamos a comentar ahora, que es la del 2020. Bueno, esta secuencia de actualizaciones es más o menos 3 o 4 años. Si ustedes se recuerdan la norma eléctrica, la norma 4, estuvo hartos años, del 2003 hasta el 2020, 17 años, sin hacer modificaciones. Pero como este es un mercado tan tecnológicamente variable, tenemos que estar siempre pendientes y atentos. Algunos indicadores, en este contexto de energía y generación distribuida, llevamos ya más de 33.000 declaraciones inscritas, ¿ya? Aquí en déjame poner un poquito el punto de láser, ahí está mejor. Más de 33.000 instalaciones ya inscritas, pero si lo vemos en distribución por cantidad, siempre la habitacional concentra más del 85% de las instalaciones, ¿ya? Y recordar siempre que estamos entre 500 watts más o menos y 300 kilowatts o 300.000 watts. Entonces, si hacemos el símil en paneles, ya puede ser de un panel hasta alrededor de 700 paneles, o sea, una instalación de 700 paneles o 300 kilos es bastante importante. Y acá podemos ver que según la distribución, según la potencia, generalmente son agrícolas. Y aquí es donde entra mucho la parte de CNR, porque está relacionada con proyectos de riego y sobre todo de las grandes frutícolas o productores de fruta que tienen sus estanques para regar. Así que, según potencia, también tenemos el 41% que son eh, agrícolas. Pero, ¿por qué tenemos que actualizar la normativa? Ya hemos hablado que siempre los cambios tecnológicos son los que los definen, pero antes de llegar a esos puntos, a mí me gustaría repasar un poquito o recordar que en esta área del bidding de generación distribuida nosotros tenemos 6 incentivos, ¿ya? Si bien la ley que nos regula es la 21.118, ¿ya? Que está actualmente vigente, tenemos el reglamento que define
el sistema de pago, el sistema de si es una instalación habitacional, o si es una individual, o si es una propiedad conjunta con descuento remoto. La norma técnica asociada también, que la hace la Comisión Nacional de Energía, la CNE, que define la condición técnica de cómo yo voy a conectar este equipamiento de generación a la red y qué características debe cumplir. Lo vamos a explicar también que es muy importante respetar la norma técnica porque define valores de voltaje y de frecuencia que yo puedo tener mi sistema que inyecta la red. Vamos a ver un esquema más adelante cómo funciona, pero en esta parte yo quería mostrar los instructivos. Primero, el instructivo de comunicación, porque hay que recordar que todas las instalaciones eléctricas se deben declarar a la SEC, ¿ya? De cualquier tipo. Entonces, en particular, estas que tienen que ver con energía renovable, el instructivo de comunicación se llama RGR. ¿Y qué significa RGR? Reglamento de Generación Residencial. El número 1 establece las reglas de cómo yo comunico esa información a la SEC. Va a pedir planos, va a pedir imágenes, vamos a ir viendo cuáles qué es las modificaciones que hemos tenido ahora, pero básicamente para toda la energía renovable, el instructivo RGR01, que también tuvo actualización, que yo puse acá de color verde, los que se han actualizado, y forma parte de los cambios que vamos a conversar más adelante, eh, establece esta forma de comunicar todos estos datos a la SEC. ¿Ya? También tenemos, el más importante, el instructivo de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red. Siempre estamos hablando de instalaciones que están conectadas a la red y que tienen la posibilidad de inyectar sus excedentes. Cuando yo tengo una instalación que tengo mucho consumo, el excedente se va a hacer menor, y cuando tengo un consumo que es bajo, casi toda mi instalación se va a ir a inyectar y va a quedar como un excedente. También tenemos un instructivo eólico, ¿ya? Que el RGR03, que tiene muy poquitas declaraciones. Estamos hablando de eólicos, no de los grandes molinos que generan para vender energía, sino que también los que tienen relación con generación residencial, que tienen muy pocos proyectos. Más tenemos hidro o mini hidro, que son centrales hidroeléctricas de paso, pequeñas, para los mismos agricultores. Tenemos algunas declaraciones con proyectos bien interesantes, tampoco tiene una gran presencia en el mercado, por eso no hubo actualización. Y las de cogeneración eficiente, que siempre están en sistemas que recuperan de un proceso la temperatura o algún parámetro que no es el principal del proceso, para poder generar algún tipo de energía. También tenemos instalaciones de este tipo, y la más reciente es la de instructivo de almacenamiento, que es el RGR06, que también tuvo modificación. Era importante que de energía renovable no solo tenemos solar, si bien ocupa el 99% de las instalaciones, son fotovoltaicas, las declaraciones son fotovoltaicas, pero quería yo mostrar que también tenemos otros instructivos que atacan, digamos, estos otros tipos de generación. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico? Para hacer esta modificación, y ese es el contexto, primero, la homologación al RIC. Hay que recordar que teníamos nosotros los pliegos técnicos orientados a lo que era la norma 4 del 2013, entonces tuvo que hacer esa actualización a los nuevos pliegos RIC del decreto 8 que establecen ciertas condiciones que nosotros siempre vamos a referir, por ejemplo, puestas a tierra o instalaciones de los tableros, que los vamos a referir, y había que hacer esa actualización. ¿Ya? También, lo nombraba yo delante, cuáles son los hallazgos que nosotros encontramos en las inspecciones, en las fiscalizaciones, por qué una norma es tan exigente o no. Lo llevamos también al instructivo y se conversa en las mesas técnicas con parte de la industria para ir haciendo estos cambios. Los avances tecnológicos que decía Gerson, las nuevas instalaciones, aparecen las nuevas instalaciones flotantes, que también vamos a comentar algunos de los cambios. Y en particular el RGR06, que es un instructivo de almacenamiento, también dentro de la ley, pero cuando esta se modifica, permite incluso que yo tenga instalaciones de este tipo que puedan inyectar energía a través de batería. ¿Ya? Recuerde que la ley siempre permite inyectar la red con energía renovable, no permite un generador diésel, por ejemplo, pero sí puede tener, puedo yo tener un almacenamiento en batería que me haga también inyección a la red. Se consideraron muchas cosas técnicas en estas mesas que se dividieron en conjunto con la industria, de los cuales se hablaron algunos temas, por ejemplo, que se pueda almacenamiento como inyección, como lo decía recién, o también se habló de la posibilidad de aumentar las tensiones continuas, que el reglamento le da un máximo de 1000 volts de corriente continua. Se quería, a solicitud de la industria, aumentar a 1500 por un tema de eficiencia. Finalmente no se logró este punto, se quedó en 1000, pero sí, en el caso de las protecciones de arco eléctrico sí se incorporaron, y es una exigencia a partir del próximo año
que todos los inversores traigan esta protección incorporada. ¿Qué es lo que es una protección del eléctrico? Es una protección que detecta en el string, en la parte de corriente continua, donde están los paneles, que puede ser en el techo, en la instalación, si hay algún arco que podría producir algún incendio, una falla de dilación de algún conductor que podría producir un arco con la posibilidad de hacer un incendio, esta protección corta la parte de continua del inversor. Entonces se está haciendo obligación, se va a pedir en la autorización del producto que contenga esta protección, ese es uno de los cambios que tienen. También hay regulación, vamos a ver algunos puntos de las instalaciones flotantes, sus características. También yo sé que Gerson y Bastián de CNR conocen harto este tema, han viajado incluso, y recuperamos esa información, la pusimos también en el instructivo, porque nos tocaba ver instalaciones flotantes que no teníamos ningún argumento técnico, ningún argumento normativo para fiscalizarlas. Entonces, las primeras que vimos eran muy precarias, después ya empezamos a ver esta otra, y era fundamental tener dentro del instructivo menciones a puntos importantes de este tipo de instalaciones. ¿Ya? También la protección de REI, que para proyectos grandes, la protección de reinstalación, también se permite en forma inalámbrica ahora el instructivo, que antes había que hacer un proceso especial para poder, como un proyecto especial para poder declararla. Y también la problemática del aumento del empalme con control de consumo, que lo vamos a explicar más adelante. Y lo que hablamos antes, la homologación a los pliegos técnicos RIC. Y acá aparecen los tres instructivos que vamos a hablar, el 1, el 2 y el 6, que ya están con su publicación en el diario oficial, ¿ya? Y a partir de esa fecha es cuando ya el documento es válido y se puede ya empezar a exigir. ¿Cuál es la fecha de corte? La fecha de corte es el 20 de febrero de este año, o sea, la respuesta de la solicitud de conexión de febrero del 20 en adelante, nosotros consideramos la nueva normativa, y del 20 de febrero hacia atrás consideramos para casos de inspección la antigua normativa. Y la fecha de publicación del diario oficial es la que nos define. ¿Dónde encontrar la normativa? Esta es nuestra página web de acceso sec.cl. Nosotros entramos a la parte de instalaciones o personas y nos lleva al menú de generación distribuida para autoconsumo, y en la parte de información donde es para instaladores podemos tener el marco regulatorio y normativo. En este marco aparecen todos los reglamentos, incluso la respuesta que damos nosotros a preguntas en particulares. Y en el caso de la normativa, tenemos dos versiones, una versión que es la antigua o completa, y una versión que está destacada, que tiene de color celeste los puntos nuevos que se agregaron y los que se modificaron. Entonces, esta información está en la página, tenemos acceso a ella y podemos verla en este link o de acceso en este que aparece en la pantalla. Ya, vamos a ver ahora un poquito más en detalle los cambios de estos tres instructivos. Entender que el RGR01, como lo explicaba yo al principio, es cómo yo comunico a la SEC la instalación que yo estoy instalando, y la SEC me va a pedir una serie de papeles y documentos, planos, imágenes y información del proyecto, y uno de los puntos relevantes es que se pide un informe de imagen. ¿Ya? El informe de imagen los instaladores lo hacen de acuerdo a una indicación técnica que tiene punto por punto en fotografía, en un documento, pero ya nosotros ya estamos trabajando para digitalizar este proceso y tener un informe que es georreferenciado, directamente cargado a una aplicación que ya está haciendo las primeras pruebas, y la aplicación lo que hace es tomar imágenes de la instalación, de acuerdo al orden que tiene la solicitud del documento, y este documento finalmente se va a adjuntar a la declaración. Ya no va a haber que hacer informe. Informe de imagen en Word, que es bastante engorroso de revisar, y también a nosotros nos da una visión que estas fotos georreferenciadas son efectivamente las fotos de la instalación. O sea, ya no nos está la posibilidad de tomar fotos de otra instalación y presentarlas como parte de otra para mostrar la parte buena. ¿Ya? También se definen otras cosas, por ejemplo, los instaladores. Nosotros tenemos 4 tipos de instaladores, clase A, B, C y D, y se define que para proyectos con almacenamiento, solo los clases A y B pueden hacer declaraciones con almacenamiento. ¿Cuáles son los clases? A los que tienen algún tipo de ingeniería eléctrica, pero de cualquier tipo, ejecución civil, de cualquier universidad o instituto. Lo mismo ocurre para B, pero para técnicos superiores de institutos o universidades, solamente ellos podrían hacer instalaciones con sistemas de almacenamiento. Y la diferencia entre A y B, la puede trabajar con sistemas en media tensión, y lo que es solo en proyectos de baja tensión.
El 5.6 es un punto también interesante de presentar porque si bien yo tengo la posibilidad de hacer aumento de capacidad a través de un T1, que es bastante engorroso porque tengo que demostrar que voy a consumir esa energía para aumentar mi empalme, el T4, que es la declaración de energía renovable o net metering, permite también hacer este aumento de capacidad ¿ya? A través del mismo T4. ¿Ya? O sea, el T4 va a ser el documento con que la empresa distribuidora va a poder aumentar mi capacidad de empalme, pero va a quedar con una restricción que sería solo para inyección que yo puedo pedir que aumente mi empalme con un T4, pero va a ser solo para inyección y tengo que ver la manera de no aumentar el consumo, porque si yo quisiera hacer un empalme que me aumentara el consumo, tendría que hacerlo a través de un T1. Las características técnicas o las condiciones técnicas quedaron en el instructivo en el punto 19.9, porque hay que poner ciertas protecciones para asegurar esta condición. Además, la empresa distribuidora quiere que el momento de la conexión que se asegure que el aumento de capacidad de empalme solo va a ser de inyección y no de consumo. Eso está súper bien explicado en el punto 5.6 de la instrucción técnica RGR02. ¿Ya? Explica el detalle, habla qué elementos se tienen que tener. En el 5.8 también permite que se puedan instalar tableros para electromovilidad, para vehículos eléctricos. Nosotros siempre indicamos que el anexo 8, que es un tablero nuevo que se instala para poner energía renovable o cargadores de vehículos, no se tengan que duplicar, o sea que haya un solo tablero general principal que pueda ser capaz de tener el sistema de generación y también que tenga el sistema de cargador de vehículos en un solo tablero. En ambos casos deben quedar los espacios suficientes para el segundo que llegue. Si llega primero el fotovoltaico, debe dejar espacio para instalar el sistema de cargador de vehículos, o al revés, si llega primero el cargador de vehículos, debe tener espacio para los sistemas de generación. ¿Ya? Dijimos que era clase B, también este nuevo informe de imágenes que yo hablaba adelante va a aparecer también en la página, lo vamos a tener prontamente para poder hacer el ingreso de las imágenes de la declaración. Hay modificaciones en la memoria explicativa, explicando parte por parte qué es lo que se necesita, los cálculos justificativos, las especificaciones técnicas. Yo tengo que describir de alguna manera cómo funciona el sistema de generación que estoy declarando. El instructivo es súper claro, muestra paso a paso todos los elementos que están asociados. También se permitiría en este punto 7.3.1.3.4, cuando tenemos un sistema de almacenamiento que es puro, que no tiene sistema de generación. La plataforma fue modificada, la plataforma permitía antiguamente declarar sistemas de generación, pero no permitía poner batería. En este caso lo permite incluso que el sistema de batería no tenga un sistema de generación asociado. Eso define también las IEC de las baterías que tienen que ser empleadas para esta condición. Todos estos cambios del instructivo que pone en marcha, digamos, eh, los sistemas de almacenamiento, tienen que estar respaldados en el formulario de conexión que se solicita a la empresa distribuidora y debe indicar que cuenta con un sistema de almacenamiento. La empresa distribuidora debe saber que existe en esta instalación que yo declaro un sistema de almacenamiento. Y se agrega también los requisitos. Esta parte, recuerde que el RGR01 es solo comunicación de información a la SEC y va a pedir ciertos datos en el caso que exista una planta flotante, datos de la planta, cuál es la documentación técnica, que esto no, como no existía este punto en el instructivo RGR02, se tiene también que escribir en el RGR01 cuáles son los requisitos que se piden para la declaración de estas plantas. Más adelante vamos a ver detalle un poquito más técnico de estas plantas, cómo quedó el instructivo en este punto en particular. Aquí estamos hablando del informe de imágenes, va a ser una aplicación en un celular, ya que habla del el cumplimiento normativo, va a tener las imágenes georreferenciadas. Por ahora aún todavía no está disponible, pero cuando esté disponible se va a exigir este sistema y no el informe de imágenes manual, digamos, que tiene la normativa hasta la fecha. ¿Ya? El anexo 6, como yo lo explicaba, tiene la posibilidad de tener un sistema de generación en una barra y también tiene que haber el espacio suficiente cuando hayan cargadores de vehículos. ¿Ya? Nosotros vemos que está muy relacionado porque el que instala un cargador de vehículos, por supuesto que en el empalme tiene un aumento del consumo que de alguna manera se quiere compensar con una instalación de un sistema de generación. ¿Ya? Por eso entendemos que van, digamos, de la mano en muchos casos
estos sistemas, y los tableros deben tener espacio suficiente para no seguir poniendo tableros adicionales específicos para cada tecnología, sino que también que existe el espacio disponible para una u otra configuración. ¿Ya? En resumen, los cambios del RGR01: generadores residenciales, el alcance, se agrega sistemas de batería, eh, tenemos el tema de la interfaz con la red, la documentación del informe de imágenes que hablamos, que va a ser un informe digital, se modifican los checklists, hay requisitos específicos. En el caso de los techos, por ejemplo, ya se permite que en los techos que son planos no tener cuerda de vida o no tener pasillo técnico si el techo, por ejemplo, una losa plana. Este es el resumen, digamos, de los cambios que se realizaron, digamos, al instructivo, ¿ya? Y en forma ya un poquito más dura, vamos a lo que refiere al instructivo de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red. ¿Ya? ¿Cuáles fueron? No lo vamos a nombrar todos porque son muchos los cambios. Este es uno de los instructivos que tuvo más variaciones, ¿ya? Si bien el almacenamiento tuvo sus variaciones en la versión 2024, pero siempre este instructivo es que cada vez se hace más robusto, y con la información que se tiene de las empresas que están trabajando en sistemas, las volcamos nosotros en el instructivo, ¿ya? Eh, si bien uno de los avances significativos que tiene este instructivo es haber incorporado la interrupción de arco eléctrico, ¿ya? O AFCI, como es su traducción al inglés. Esta interrupción, si bien el inversor, a partir del próximo año, la debe tener incorporada en su lógica de control, que es nada más que cortar en la parte de continuo cuando detecta alguna posible fuga. Ya, también se permitiría en inversores que no lo tienen tener una protección de arco eléctrico externa, ¿ya? Que funcione externa y que, por supuesto, cumpla la misma normativa y haga el mismo trabajo, ¿ya? ¿Cómo funciona una instalación con paneles con un inversor on-grid? Tenemos el inversor, que es el cerebro, es la parte inteligente del sistema, recibe de los paneles solares corriente continua. Hay un tablero principal que controla, que tiene las protecciones obligatorias para el sistema, y finalmente, si es que hay excedente, en primera instancia esta energía se consume, digamos, en el domicilio de la propiedad, y si hay algún excedente, el sistema tiene alguna energía disponible, esta la va a inyectar a la red. Esta forma de trabajo requiere que el inversor esté monitoreando constantemente la red, ¿ya? Y si hablamos delante de la norma técnica, va a estar mirando los valores que se configuran de la norma técnica, si se excede o no, para poder inyectar una energía de buena calidad, siempre dentro de los parámetros de voltaje y de frecuencia que la misma norma técnica de NetBilling solicita, ¿ya? Esto es para que la calidad con que yo inyecto energía a la red y pueda ser usada por otros usuarios, no produzca ruido, no produzca sobretensiones, y esté, digamos, controlada, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esta configuración? Y lo evidencian mucho las instalaciones cuando vemos en sectores de campo, que cuando existe un corte de energía, el inversor está programado para que, si no hay red eléctrica, él inmediatamente se apaga. Entonces, podríamos tener una instalación apagada por mucho tiempo, una instalación fotovoltaica en el esquema de inversor on-grid, si no tengo la red eléctrica, ¿ya? Y esto es por una razón de seguridad, ¿ya? Alexandro lo va a explicar más adelante, pero hay una relación que, si no hay red eléctrica, el inversor no debe inyectar a la red para que no energice las redes y puedan trabajar en la empresa eléctrica en forma segura, ¿ya? Entonces, el inversor está programado para una tensión cero, una tensión bajo de 176 volts, se desconecte la red a modo de seguridad. Que es un poco lo malo, que si existe un corte prolongado, mis paneles van a estar sin usar. Y ahí es donde vendría el complemento, que lo vamos a explicar más adelante, cuando tengo una instalación con un respaldo de paneles, ¿ya? Alexandra va a explicar ese detalle en base a un esquema también con batería. Pero sabemos que por sí solo, un sistema on-grid, le faltaría esa parte de respaldo para hacerlo más eficiente, siempre que haya un corte de la red eléctrica, que es muy común en zonas agrícolas, en zonas fuera de Santiago. En Santiago, en general, la calidad, son muy pocos los minutos que la red está fuera, así que tener sistemas de respaldo tal vez no sería tan conveniente como en una zona que existen muchos cortes prolongados.
Claro, también el gestor de datos, también lo pide el RGR02 para proyectos mayores a 100 kilos. Eh, no vamos a entrar en detalle, pero sí es importante el punto de cómo el instructivo pide que, o queda expresamente que las uniones llanas no se pueden hacer de los conductores de corriente continua por enroscamiento, como lo indica el RIC de conductores, sino que tiene que ser a través de estos conectores MS4 y se insiste en las marcas y la compatibilidad entre ellos, porque hemos encontrado muchos problemas cuando no son de originales, cuando son copias o no son exactamente iguales, no son de la misma marca, hemos encontrado muchos conectores que se funden o se derriten. Entonces, quedó escrito en el instructivo como poner especial atención en las diferentes marcas y la compatibilidad que existe entre ellos. ¿Ya? En el 11.13, que estamos hablando del RGR02, flexibiliza un poquito el tema del uso de las tuberías, ¿ya? Porque siempre nosotros solicitamos en la parte de corriente continua, que es la parte más crítica para nosotros del sistema, puedan compartir positivo y negativo con canalizaciones que son no metálicas, ¿ya? Se flexibiliza un poquito y se entiende que si estamos nosotros pidiendo una protección de arco eléctrico, por un lado, por parte del inversor, flexibilizar un poco esta parte de la canalización en continuo. ¿Ya? Por eso se permite en el punto B que ya no es forma obligada canalizar en tuberías metálicas, siempre por supuesto que la canalización plástica, si está expuesta al sol, tenga sus protecciones ultravioleta y estén escritas en la tubería, y por supuesto que no sea esta tubería naranja que esté expuesta al sol o con riesgo que se quiebre, ¿ya? Pero sí en un principio se permitiría y en base a que tenemos la protección de arco. ¿Ya? Aquí muestra un poco más en detalle la protección de arco eléctrico y el IS que debe cumplir. Y esto es un arco eléctrico que se produce cuando hay una desconexión en la parte de continua. Tenemos que entender que en la parte continua nosotros tenemos más o menos parámetros eléctricos, podríamos tener hasta 1000 volts. 1000 volts en corriente continua con una corriente ya que está cercana a los 17 o 20 amperes. Entonces, prácticamente yo podría hacer soldadura con este arco y eso, por supuesto, podría ocasionar algún tipo de incendio. Quedó escrito en la normativa en el 12.4 que también hay un máximo, digamos, de distancia del conductor de corriente continua para que esta protección opere, que no debe superar los 80 metros. Eso lo recolectamos de la mayoría de los fabricantes de estas protecciones, que dice que más de 80 metros podría no operar correctamente. Entonces, el instructivo indica que más de 80 metros de corriente continua ya habría que evaluar si es necesario hacer algún otro tipo de configuración para no superar esta distancia. ¿Ya? Y aquí lo que yo explicaba antes, que podría haber un inversor que no cuente con este sistema de detección de arco, pero sí que deba haber una protección externa al inversor. Algunas fabricantes ya tienen soluciones para esto, pero se va a exigir cierta normativa en particular para esta protección externa, para el caso de fallas de arco, que debe cumplir la misma que tiene el inversor. Además que va a haber que respaldar, digamos, en la memoria técnica el uso de este sistema externo de detección de arco, el detalle, los planos, en un poquito de detalle, digamos, en la memoria técnica de declaración del proyecto. Dentro del uso de protecciones diferenciales, recordar siempre que dentro de la normativa hay protecciones que nosotros exigimos de forma obligatoria, ¿ya? Una vez es la termomagnética, que está siempre velando que los conductores no se recalienten y los conductores deben estar diseñados para la protección, y protecciones diferenciales, que son las del punto 14.16, protecciones diferenciales que siempre hemos hablado de que debe ser la protección de tipo A, que siempre buscamos nosotros la protección de este símbolo. ¿Ya? En el caso de los tipos AC, esta curva alterna, en el caso del tipo A, esta curva alterna, pero abajo existe una componente continua de 2 pulsos, ya que así lo identificamos. Independiente de que los fabricantes puedan poner HPI o superinmunizado o su nombre en particular, a nosotros nos interesa ver este símbolo, ¿ya? Y el tipo E, que está prácticamente hecho para continua ya pura. La normativa permite cierta componente continua en la salida externa, pero no debe sobrepasar lo indicado en el instructivo. En particular, el 14.16 crea un nuevo intervalo. Generalmente nosotros teníamos para proyectos mayores de 10 kilos, se
podían instalar protecciones de 300.000 amperes, pero ahora hace un intervalo entre 5 y 10 kilos, con una protección diferencial no superior a 100.000 amperes. Y protecciones que tiene los sistemas de generación mayores, de 10 kilos hasta 300 kilos, queda como siempre la protección de 300.000 amperes. Hay que destacar que siempre esta protección diferencial es la protección que está protegiendo a las personas, ¿ya? Está buscando fugas que son externas al circuito, que no es parte del funcionamiento, que son externas al circuito, que podría ser una persona, un niño, alguien que está sometido a esta tensión y puede ser peligroso. Entonces esta protección debe cortar la energía. Por eso es tan importante el desarrollo de esta protección. Cuando nosotros hacemos inspección, hacemos pruebas que esta opere, y también en el caso de no operar o que esté mal conectado, que esté bypassea, digamos, por supuesto son multas para los instaladores, ¿ya? Y aquí llegamos al punto, uno de los más novedosos del instructivo, que tiene que ver con las plantas flotantes. Entender que este es un resultado de una mesa técnica donde habían varias empresas que habían hecho proyectos, también instituciones que hacen estudios al respecto, y se determinaron estos 10 o 12 puntos que son bastante básicos, y yo creo que a la medida que vamos fiscalizando, vamos a ir a ver, vamos a ir viendo qué tan cercanos son o lejanos de la realidad, porque así vamos probando la normativa. Uno de esos puntos es definir cuando es una planta flotante, cuando está sobre, sistemas fotovoltaicos que están sobre un sistema de flotación en un cuerpo de agua. Vino todas las dudas si iba a ser en el mar y toda la complejidad, entonces nosotros lo dejamos solo restringidos para cuerpos que no son cuerpos de agua, que no son lagos naturales, que no son ríos, que no es el mar abierto, sino que es principalmente sistemas de flotación, perdón, sistemas de acumulación de agua, que están principalmente en los sistemas de riego que se utilizan para el cultivo de hortalizas y frutas. Todos los grandes agricultores tienen grandes lagos, que parecen lagos naturales, pero en realidad son para riego. En ese contexto está esta normativa. Nosotros vimos varios proyectos, incluso algunos artesanales, del cual nos dimos cuenta que necesitábamos hacer algunos puntos. Se definieron de acuerdo a información que obtuvimos de las personas que ya habían hecho estos proyectos, el material del componente flotador, un espesor de 5 milímetros, que la estructura flotante debe ser resistente a UV, el material polietileno de alta densidad, o sea, varias indicaciones de lo robusto que debería ser este sistema de flotación. Se debe poder transitar por alguna parte de para tener acceso a los módulos, para lo que es la inspección o para lo que es la mantención también, la limpieza, que esta también sea segura para las personas, similar a lo que la normativa habla de instalaciones que están en los techos, que tiene que haber una cuerda de vida, que tiene que haber un pasillo técnico. Muy similar a eso está también pensado en que a la instalación hay que hacerle un mantenimiento, y pensando también que sea transitable, se puso este punto 23.5. También nos dimos cuenta que como el cuerpo de agua se mueve porque sube y baja el nivel porque se está regando, el sistema puede ir recorriendo parte de este cuerpo de agua y poner en riesgo los conductores que llevan la energía en corriente continua hacia los inversores, lo cual no tiene un riesgo de que se corte. Entonces se tiene que hacer un tipo de anclaje para que esta instalación fotovoltaica, el agua, no se mueva y no ponga en riesgo los conductores. Eso lo indica el 23.6. ¿Ya? También nos dimos cuenta que si este anclaje no es un anclaje resistente, puede también romper, como está flotando los paneles, pueden romper la orilla, y esa debe ser de hormigón y suficientemente resistente para aguantar el movimiento que tiene la planta. ¿Ya? Se estableció que los módulos fotovoltaicos deben tener la IEC 61701, que es la que pide resistencia a la contaminación salida, que lo mío está anodizado, pero también está protegido para que la contaminación del agua, que en algunos casos el agua puede tener algún tipo de elemento, si bien no es agua de mar principalmente, pero sí puede tener algún aditivo para los riegos, y que el panel sea resistente a esta condición. ¿Ya? Quedó fuera también, aunque lo hemos visto en algunas plantas en el extranjero, en que los inversores están instalados también flotantes. En este caso la normativa no lo permite. Todo lo que tiene que ver con la parte alterna, ya sea conductores en alterna, tableros en alterna, y los mismos inversores que hacen la conversión, estas no estén
en la parte flotante. Tal vez en alguna otra modificación y de acuerdo a la experiencia de los proyectos, tal vez este punto a lo mejor podría cambiar más adelante. Pero por ahora, en la primera versión de plantas de este tipo, no se permitiría, por un tema de seguridad, que la parte alterna esté en la parte flotante. Ya, y para ir terminando la parte de los cambios del RGR02, la canalización, por supuesto, flexible. Sabemos que el cuerpo de agua se mueve y por lo tanto la instalación fotovoltaica también se mueve. Materiales flexibles, conductores adaptados para eso. Estos conductores no pueden estar sumergidos, estos deben estar en sistemas también flotantes y deben cumplir todo lo que indica los RIC de conductores. ¿Ya? Aquí habla de la estructura, tenemos aquí uno de ejemplo, una planta, también hicimos esta planta aquí en la sexta región, que con Gerson y Bastián, que es una de las más grandes que tenemos acá en Chile, y se establecen también los accesos hacia la planta, eh, para personas y todo el riesgo que implica en plantas mayores a 100 kilos. En resumen, la modificación del RGR02 incluye varias cosas: sistemas de limitación de control de inyección, que lo hablamos en el 5.6, que permite estos empalmes de solo inyección, la interfaz de la red con el consumo, la normativa que es sísmica, las protecciones que hablamos de arco eléctrico, que son también importantes, y el capítulo en particular de los requisitos para instalaciones con mayor de 100 kilos, de la raíz centralizada. Eso más o menos con respecto del RGR02. Y por último, tenemos el instructivo, el RGR06, que es de almacenamiento. Si nosotros contáramos la cantidad de observaciones, porque nosotros le consultamos primero a la industria, decimos, mire, tenemos esta versión de actualización, denos su feedback, y ellos nos dicen, mire, este punto en particular, o este otro punto, a través de unos documentos que se llenan en nuestra página, nos llega la información. Aquí no recibimos mucha información por parte de la industria, como sí fue en el caso del RGR02, pero esta información quedó escrita y vamos a revisar algunos de los puntos. Entender que el almacenamiento es en batería, y las baterías principalmente se permiten baterías de litio y baterías de plomo ácido, pero que son las selladas. Y el primer límite que existía en la primera versión de este instructivo eran 60 volts en corriente continua. Y nosotros nos dimos cuenta, y la industria también nos advierte, que muchos de las baterías y características de los inversores sobrepasan estos voltajes. Por lo tanto, hubo que cambiar y eliminar ese límite, y de acuerdo a la potencia también ir fijando ciertos límites de tensión. ¿Ya? Aquí tenemos un esquema similar al anterior, donde están los paneles, está el inversor que hace toda la regulación, está la red también, pero a diferencia de tener una instalación con almacenamiento, y yo, independiente que exista o no red eléctrica, el inversor sigue operando. Entonces, de acuerdo a cómo fue programado, en un corte de energía, yo podría abastecer la casa con las baterías, podría también los paneles seguir operando, cargando estas baterías si el corte es muy prolongado, podría seguir operando el sistema sin la opción de tener la red eléctrica. Por eso que esta forma de un sistema on-grid, que en este caso cuando hay un corte de energía no inyecta la red, pero sí el sistema de batería es capaz de abastecer por un buen tiempo los consumos de la propiedad, y también en el caso de un corte prolongado seguir cargando las baterías. ¿Ya? Tenemos los sistemas de baterías que se pueden conectar a la red con o sin inyección. Tenemos sistemas aislados también, como ya lo mostraba en el esquema, que sirve solo para backup. Hay varias condiciones que quedan un poco fuera del sistema. Por ejemplo, la norma no se refiere a las baterías de las UPS, por ejemplo, que son sistemas de interrupción de power ininterrumpido. Tampoco está en los sistemas de emergencia, tampoco lo define para eso, sistema de comunicaciones o los vehículos eléctricos. No está pensado en esa condición. ¿Cuáles son los cambios? Hay algunos cambios que tienen que ver con la instalación de las baterías. Tenemos baterías que no pueden instalarse directamente a la intemperie, salvo que tengan un grado IP sobre 55, la radiación solar o las lluvias.
También hemos visto baterías, por ejemplo, aquí tenemos un panel que tiene un microinversor y una batería que está en el techo. También tuvimos que hacer alguna observación en particular porque no aplica lo que quedó escrito en el BES y tuvo que ingresarse como un proyecto especial, porque en el caso de las baterías hay ciertas restricciones de instalación, que no pueden ir debajo de la escalera ni lugares con riesgo, y de alguna manera este sistema de baterías que está en el techo no cumplía, entonces la normativa tiene que irse adaptando y buscando la mejor condición de seguridad para lo que son las baterías. Y con esto termino mi parte, el resumen es los cambios de los sistemas de almacenamiento que permitiría sistemas que están aislados y que están solo o están alone, lo deja bien escrito, que podría yo incluso tener un sistema de almacenamiento puro con inyección en la red y, y por supuesto con su sistema de comunicación. eh, Agrega también un refuerzo a lo que es la forma de instalar las baterías respecto de la ventilación, los soportes, las distancias. Se elimina, como lo explicaba yo, el tope de 60 volts, ya, y va a estar de acuerdo a lo que indican esta normativa que está relacionada con los inversores. Y no queda el alcance de este instructivo para vehículos eléctricos y se define también cuáles son los límites de esta aplicación o de este instructivo que se refiere solamente a instalaciones con baterías de almacenamiento dentro del esquema de generación distribuida o del esquema del alquiler. Eso es más o menos el punto 6. Vamos a continuar con el punto 7 y 8. Al final vamos a abrir si hay consulta. Y ahora me gustaría dejarlos con Alexandro, que nos va a referir de dos temas. Uno que es de un ejemplo real, digamos, de una instalación que nos ha tocado inspeccionar con almacenamiento y también algunos ejemplos del uso del explorador de capacidad que está disponible en nuestra página y que sirve para contrastar, digamos, la respuesta que da la empresa distribuidora. Así que los dejo con Alexandro en la siguiente etapa. Buenos días, bueno, mi nombre es Alexandro Saavedra, también pertenezco a la unidad de fiscalización de nuevos energéticos junto con Francisco Rodríguez de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Como él dijo, en esta oportunidad también vamos a revisar un proyecto fotovoltaico con sistemas de almacenamiento. Si bien acá se puede ver simplemente el unilineal de la instalación, vamos a ver algunas fotografías de esta misma instalación. Y finalmente después vamos a terminar viendo el explorador de capacidad, sobre todo el de baja tensión, ya que el de media tensión todavía está en proceso de elaboración. Lo primero, explicar que este sistema con inyección a red y a la vez con un sistema de almacenamiento es la instalación más eficiente que podemos llegar a tener, ya que el sistema simplemente aislado de la red con baterías, una vez ya se recarga la batería y se consume todo lo que se está generando, la energía adicional que pudiese llegar a generarse no se estaría utilizando en nada en específico. Lo mismo pasa con un sistema con inyección a la red sin sistema de almacenamiento. Si es que esta no se consume, estaría toda inyectándose a la red y no se le sacaría tanto provecho, ya que la energía que se le vende a la red, o sea, a la distribuidora, es un poco más barata que la que nosotros estamos comprando, ya que ellos están a cargo y se preocupan de la mantención de la distribución. Entonces, por eso eh, la tarifa viene siendo distinta. Pero este sistema con almacenamiento nos ayuda primeramente a recargar las baterías, también si hay algún excedente adicional a consumirlo nosotros mismos, y aún así si tuviese más energía generada por los paneles, esta sería inyectada. Entonces se le saca el provecho completamente a la instalación. Bueno, primero explicar que al utilizar un inversor bidireccional, este tipo de inversor bidireccional, aunque a veces en las tiendas lo venden como inversor híbrido, es el que cumple la función de inyectar a la red y asimismo también de distribuir la energía a las baterías, que al fin de cuentas es donde se está generando.
Como se puede, voy a explicar un poquito más o menos aquí, más resumido, estos son los paneles que llegan al inversor, y aquí tienen una derivación que es el sistema de almacenamiento, y acá va directamente a lo que es el consumo existente que se puede, que está guiado por acá. Ahora en este caso utilizo un selector, pero este selector prácticamente es como una protección adicional al sistema de almacenamiento, ya que en los inversores por lo general ellos pueden cumplir la función completamente de elegir si quiero guardar energía en mis baterías o si quiero utilizarla para el consumo. Por lo general los inversores tienen dos salidas, una de la corriente alterna y la otra corriente alterna, pero del sistema de respaldo. Entonces este selector cumple esa función de, en este caso, si está en uno, eh, es como si mi sistema fotovoltaico no tuviese batería, y acá si lo dejo en el 2, ahí es como si mi sistema fotovoltaico sí tiene este sistema de almacenamiento. Más que nada le da como una protección en caso de alguna falla del inversor o del mismo sistema de almacenamiento. Acá nosotros podemos ver la instalación ya en terreno, que es el mismo plano que vimos anteriormente, donde está el tablero eléctrico con sus respectivas protecciones, el inversor bidireccional, el ingreso de la corriente continua al inversor, y aquí se puede observar también las salidas para lo que viene siendo las baterías que están en el interior de este gabinete, y también las dos salidas que se pueden observar, que una viene siendo la de corriente alterna y la otra de la corriente alterna, pero para el sistema de respaldo, como se mencionó anteriormente. Hay que tener presente de que las baterías deben contar con una estructura de soporte, rack o gabinete, la que debe ser metálica, con la función de proteger mecánicamente estas baterías. Ya recordemos que este tipo de canalización, la corriente que pasa por ella es corriente continua, donde sabemos que es mucho más peligrosa, ya que nunca pasa su frecuencia por cero. Entonces, no, como dijo Francisco anteriormente, no, la normativa se actualizó en función de ser un poco más rigurosa en la corriente continua, así se permitían alguna flexibilidad en la canalización. Nosotros hemos visto en terreno muchas veces que las baterías han estado instaladas directamente en el suelo, sin ningún soporte, sin ningún medio de protección, y lo ideal es que este sistema siempre esté protegido mecánicamente, ya sea por algún impacto o netamente por algún roce, de donde uno pueda mover los conductores y estos se puedan desconectar, puede producir un arco eléctrico. Entonces, esa también cumple la función del inversor, de que tienen que venir con protecciones contra arco eléctrico, ya que da una mayor seguridad a la instalación. También lo que exige la normativa es que haya un sistema de protección que garantice la desconexión en caso de alguna falla de la red o falla interna en la instalación del propio sistema. Acá ya se puede ver una manera más clara, aunque la foto no está bien nítida, pero se puede ver el ingreso de la corriente continua que ingresa al inversor. También viene haciendo acá la canalización para las baterías y la salida de corriente alterna, como se dijo, y la salida de corriente alterna también, pero para el sistema de respaldo. Nosotros, por lo general, en las instalaciones que vamos a inspeccionar en terreno, siempre realizamos pruebas desconectando la red de distribución, en este caso sería el empalme, verificando y comprobando de si el sistema de almacenamiento cumple su función de respaldar la casa o los circuitos dedicados que dejó el instalador. Adicional a esto, también nosotros verificamos si la instalación, funcionando con el sistema de almacenamiento, no está inyectando a la red. ¿Por qué es importante esto? Como dijo Francisco anteriormente en su parte, es importante de que no esté inyectando a la red, porque en caso de que haya alguna falla, las cuadrillas de las distribuidoras tienen que ir a realizar alguna mantención, y lo ideal es que esto no esté energizado, ya que puede ocurrir algún accidente, incluso algo mayor. Entonces, con esa finalidad nosotros realizamos pruebas también, y en caso de que el sistema esté inyectando a la red, considerando de que no debería estar, ya que está desconectado, esto es motivo de rechazo de la instalación. Así también se puede, como se dijo, esta parte del medio, que viene siendo la canalización para las baterías, también debe estar protegida
mecánicamente con tubería metálica en este caso que se puede observar, más que nada con la finalidad de lo mismo que se hace para la parte del sistema fotovoltaico de los paneles, ya que como son conductores de corriente continua, uno trata de ser un poco más riguroso en ese sentido. En esta parte se puede ver lo que es el tablero eléctrico, la rotulación y su cableado interior, y esto es importante. En este caso utilizó un esquema del anexo 8, ya que se realiza una instalación, o sea, de un tablero general con sus protecciones para el consumo existente, para el sistema de almacenamiento y del sistema fotovoltaico en sí. Es importante de que estas protecciones cumplan con la normativa y lo que está estipulado, ya sea la corriente, la sensibilidad del diferencial y el tipo del diferencial en este caso, que tiene que ser tipo A, ya que siempre uno tiene que tener presente que lo que dice la normativa son los parámetros mínimos de seguridad. Entonces, si la instalación no llegase a cumplir con estos parámetros mínimos, esta instalación sería rechazada, sobre todo si el diferencial no cumple con lo que exige la normativa. Y esto en algunos casos podría incluso llevar a algún acto administrativo para el instalador. Como se dijo anteriormente también, acá se puede apreciar el selector que se utiliza, pero este más que nada, en este caso, en este tipo de inversor, viene cumpliendo una función más como de un apoyo adicional a la seguridad del sistema de almacenamiento. Bueno, finalizando ya la presentación, vamos a continuar con lo que es el explorador de capacidad. En este caso es el explorador, pero en corriente, o sea, en baja tensión. ¿Y en qué nos ayuda este explorador de capacidad? Es cuando uno realiza una solicitud de conexión en esos formularios, la distribuidora tiene que realizar una respuesta a la solicitud de conexión. Por ejemplo, yo realizo una solicitud de 50 kilowatts en una parcela que tengo y quiero realizar una instalación. Pero la distribuidora en su respuesta me indica que no me va a permitir 50 kilowatts, solamente me va a permitir 30. ¿Esto qué quiere decir? Que yo debería instalar en mi instalación un sistema de control de inyección, que esto se especifica más en el capítulo 16 del RGR02 del 2024, donde tiene que llevar un limitador de inyección, con una protección contra potencia inversa y muchas cosas más adicionales. Pero esto me ayuda para verificar si efectivamente lo que me está diciendo la distribuidora cumple con la función que ellos entregan ante la superintendencia. Por ejemplo, bueno, acá uno puede buscar la ubicación en específico, ya sea por la distribuidora en específico, el número de cliente, o buscar netamente la dirección. Y en este ejemplo, que se selecciona este transformador que se puede ver acá, que está verde, que dice que la distribuidora en esa instalación corresponde a CG, ¿ya? Y tiene un estado disponible con una potencia disponible que sea de 75 kilowatts. Y aquí nos indica que tiene un porcentaje disponible del 100%. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo realizara una instalación, sigamos con el mismo ejemplo de 50 kilos, y la distribuidora me permite solamente 30, esto me ayuda como un respaldo a mi reclamo para indicar de que ellos están denegándome la instalación, la potencia que yo estoy solicitando inyectar, cuando ellos mismos sí tienen esa capacidad disponible. A diferencia del de acá, que aparece con un punto rojo, donde indica que la potencia disponible es de 0 kilowatts con un porcentaje obviamente del 0%. Corresponde a la misma empresa distribuidora que en este caso es CGE. ¿A qué se debe que la instalación o ese transformador en específico no tenga capacidad disponible? Lo más probable es que haya algún sistema que también esté inyectando la red en esa área con una potencia mayor. Puede ser otro sistema NetBilling de 300 kilos, lo cual me está utilizando la capacidad disponible de ese transformador, por lo tanto yo no puedo instalar mi sistema. De ahí viene cuando uno se hace la solicitud de conexión, porque la empresa distribuidora al darme la respuesta me guarda esa capacidad. Por eso ellos, por lo general, dan un periodo de 6 meses y uno puede exigir una prórroga de 6 meses más. Sí, en teoría sería un año como máximo que me guardan esa capacidad disponible. Por eso se realiza igual la solicitud de conexión para que la instalación que yo vaya a realizar
pueda inyectar a fin de cuentas lo que yo voy a instalar, ya que si yo voy a realizar una instalación de, no sé, de 10 kilowatts, pero solamente puedo inyectar 5, no le saco el máximo provecho al sistema de fotovoltaico que estoy realizando. En algunos casos, que acá también se puede ver que hay algunos puntos amarillos también, que puede puede ser que haya algún porcentaje disponible del 50, del 30%. Entonces ahí uno tiene que ir verificando, y como se dijo anteriormente, lo ideal de este explorador de capacidad es que me sirve como respaldo, como mi argumento en contra de si no me deniegan la potencia a inyectar de lo que estoy solicitando. Esto me sirve completamente como respaldo a mi argumentación de reclamo. ¿Por qué? Porque esta es información que la misma distribuidora entrega ante la superintendencia. Esta ha sido la presentación. Nosotros como superintendencia agradecemos la invitación por parte de la CNR a realizar esta capacitación. Si hay alguna consulta, no tenemos problema en responderla en este momento. Con Francisco estamos dispuestos a responder las consultas que se realicen a continuación si que existiese alguna duda. Muchas gracias, muchachos Francisco, Alexandro. Muy completa su presentación y muy atingente a los requerimientos que tienen las personas en general. Mira, a Feliciano levantado la mano. Qué bueno, no sé. Ahí hemos tenido problemas con la participación de las personas, pero Feliciano, si puedes abrir tu micrófono, no sé. De hecho, no sé o si no, deja en el chat tu pregunta, por favor. Sí, estamos leyendo el chat nosotros igual, así que no hay problema. Que no estoy seguro si se pueden participar todos. Así que te pediría que dejaras la consulta en el chat, por favor. Mientras tanto, yo igual quisiera hacer una consulta, muchachos. En vista de que aparece en esta nueva versión de la normativa lo que es la protección de arco eléctrico, ¿cierto? Me dicen por internet que no hay chat. Mira, no sé si está bien. Puedo convertirlo en colaboradora, Feliciano, y ahí va a poder interactuar. Pero espero que no sea un spam. Ahí está y ahí hay más problemas. Así que, bueno, asumamos el riesgo, pero debiese eventualmente conectarse. Bueno, siguiendo, para el caso de las protecciones de arco eléctrico, dentro de lo que he estado viendo, han habido ciertos problemas con algunos equipos que estuvieron autorizados, que eventualmente, o pueden tener dos caminos, que, bueno, ya no aparecen como equipo autorizado para T4, para la conexión. Puede ser que venció porque tiene una vigencia esa resolución SEC, o también que no cuentan con las protecciones. Es una forma. Sí. Entiendo que, bueno, comentaban que se puede hacer una declaración especial para proyectos que hayan ciertas como, incluso si el inversor no puede tener esa protección de arco eléctrico, se puede hacer como una protección externa. Ahí la consulta, ¿en qué consiste en lo práctico una tramitación especial? ¿Qué es lo que tiene que hacer el instalador en este caso? Claro, mira, bien como tú dices, para contar un poquito la historia de lo que pasó, nosotros la mesa técnica, casi todas las empresas que participaron, no indicaron mucho problema en el respecto de tener incluido en sus inversores la protección de arco, sino fue más bien cuando ya se empezó a exigir y algunas empresas dijeron no tenemos o empezaron a vencer las autorizaciones que ya estaban existentes, porque las autorizaciones no tienen un plazo indefinido de duración. Entonces empezaron a vencer y la nueva autorización ya le iba a requerir esta protección. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Hicimos un oficio que posterga un poco el inicio de esto para el 1 de enero del próximo año. O sea, está todo este plazo, que ya han sido más de 6 meses hasta fin de año, para que las diferentes empresas se actualicen, vean la forma de cómo lo van a
a tener esta nueva autorización y cumpla la normativa que se pide respecto de esta protección. Pero si bien, y ahí vamos ya a la pregunta, si bien, como tú lo dices, si definitivamente no habrían inversores que tengan esta protección del eléctrico autorizada, podría utilizarse una protección externa, ya que hemos visto nosotros algunos prototipos, que no es más que una segunda caja que entran y salen los strings y tiene un detector, y ese detector está conectado a un controlador, ¿ya? Dependiente de la marca, hay varias marcas que lo tienen, y este controlador define si ese ruido electromagnético que encuentra en los conductores es un arco o no, que es lo más difícil de la detección. Pero independiente de que exista esta forma externa, debe cumplir también el mismo nivel de seguridad que tiene o que exige la normativa que tienen los inversores con arco eléctrico incorporado. Debe cumplir la misma. Y respecto en particular de la pregunta que tú haces, esto debería ser ingresado como un proyecto especial. Ya los proyectos especiales en SEC se canalizan en forma distinta de cómo se declara en particular un T4, que sería la indicación de este tipo, la instalación de este tipo. Primero se hace una reunión técnica, las empresas explican la solución que van a dar, nosotros hacemos una evaluación técnica, se la dejamos en manos de los abogados, si está de acuerdo con la normativa o no, y nosotros emitimos un oficio que dice que la solución propuesta no está en contra de la normativa, por lo tanto, para ese caso en particular, sí puede ser instalada esa determinada solución. Ahora, esto siempre está argumentado con memoria, con fichas técnicas de los equipos. Nosotros nos tomamos un tiempo en revisar si cumple, digamos, respecto de los productos. Y este oficio después debe ser adjuntado en la declaración del T4, como que esa solución que se propone en los planos ya fue revisada por nosotros. Entonces ya estaría esta resolución que tiene un número y se puede consultar y incorporar, digamos, dentro de los adjuntos para la declaración. Es el proceso más o menos de una declaración especial, que es un poquito más lento que una declaración de T4 común y corriente, que bueno, como todos ustedes saben, es bastante fluido y todo el trámite es online. También existe el ingreso de documentos de forma online por oficina de parte, que son solicitados en este pronunciamiento especial que nosotros hacemos para este proyecto. No sé si queda más o menos claro, Gerson. Para resumir, por oficina aparte pueden ingresar un proyecto a la unidad o en general la SEC, como pensando en el ciudadano común. ¿Qué lo quería? Claro, por oficina de parte, que es virtual, uno puede en la página oficina de parte virtual, primero solicita una reunión, le dice, mire, tengo esta solución que no está en la normativa, que es una tecnología nueva, y nosotros le proponemos ciertas horas de una reunión, que no dura por Teams, sino dura más de media hora, y ahí les damos toda la indicación después a esas personas de cómo es el proceso, de que ingrese por la oficina de parte, la documentación y todo lo que yo acabo de comentar. Le damos un detalle, digamos, pero primero sería por oficina de parte ingresar un requerimiento de reunión, ¿ya? Para una solución técnica que no está en los instructivos, ¿ya? Ahora, de ninguna manera nosotros vamos a hacer un pronunciamiento en contra de lo que está en el instructivo. También eso dejarlo claro. O sea, si la norma dice no se puede tal cosa, nosotros no podemos decir en un oficio se puede, no. Si está escrito en la normativa no se puede, no hay caso, tiene que ser así. Pero siempre hay cosas nuevas que aparecen, como en este caso. Una protección del eléctrico externa es algo nuevo, que la normativa lo permite, y también lo dice, lo vimos en el punto de la actualización del RGRC2, que permite este ingreso especial para esta tecnología alternativa, digamos. Ahora, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que ojalá todas las marcas, todos los inversores tengan esta protección de arco eléctrico, porque sin duda lo que más nos interesa es la seguridad, sobre todo las instalaciones que están en el techo. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Yo tengo varias, mira, de hecho agradezco que, bueno, Feliciano, que trató de ahí de hacerlo por el Meet, finalmente me hace la pregunta por el correo. Qué bueno que tenía mi correo ahí, así que te la voy a hacer, ¿ya? La pregunta número 1 es, empresas como Copelec no publican sus capacidades en la página del explorador de capacidad. ¿Qué hacemos? ¿Calculamos en base al anexo 1.3 del RIC 1? Esa sería. Y bueno, primero te dejo ese espacio y ahí la segunda. Claro, hay que entender que la información que aparece en el explorador de capacidad
como dijo Alexandro, esa información que las mismas empresas distribuidoras van nutriendo, ¿ya? Entonces existe una obligatoriedad de llenar esta información, y si hay alguna empresa que no lo está haciendo, se tiene que levantar. Nosotros, la página también tiene, así como la oficina de parte virtual, también tiene links donde se pueden hacer reclamos, ¿ya? Indicar que en particular alguna zona no está cubierta con el explorador, para que eso se levante y primero lo que hace casi le pide información a la empresa distribuidora, y después, si no lo cumple, la multa correspondiente. Eso, además, que podría existir también una razón técnica, no desconocemos bien cuál es el motivo, pero siempre, yo siempre llamo a que los mismos usuarios también tienen que ser fiscalizadores, también tienen que denunciar cuando no existe cumplimiento de la normativa, porque eso va en beneficio de todos, ¿ya? Si Sí. bien nosotros somos los que podemos levantar y hacer, llevar a algún tipo de multa, pero si no tenemos esta información, no podemos hacer esos requerimientos. Así que la página también está disponible para hacer reclamos, consultas y sugerencias. Bien, en lo particular, ese tema yo lo estaba analizando ahí con Enrique en particular. Ujú. Lo hemos estado viendo hace un par de meses ya. Y está, bueno, está ahí en la retina. Entiendo que lo está abordando para que se publique no solo como el Estaco Elche, también que tiene ciertas zonas que está sin información en el Explorer. Y para complementar ahí, igual, bueno, el Explorer entiendo que muestra información de proyectos en baja tensión, Sí, las instalaciones. Entonces, a nosotros nos ha pasado, y estoy seguro que ustedes también, de que cuando son proyectos de mayor escala, de media tensión, mayor voltaje, ¿cierto? Puede ser que la respuesta tenga, por ejemplo, información de que limita la inyección, que eso no ha pasado. Entonces, puede haber cuestionamiento ahí de los que no conocen, de por qué el explorador me dice, por ejemplo, que este transformador tiene 75 disponibles, pero yo pongo un proyecto de ahí y cercano a ese transformador y no puedo 75. Y otro detalle ahí, que también para que lo conozca la gente, y eso ustedes lo saben, la plataforma permite, por ejemplo, ingresar con número de clientes sin embargo, indica el transformador más cercano. Si ustedes son de media tensión, van a poner un número de clientes, no le vas a aparecer porque no va a aplicar para ello. Es como aparte, por lo que yo entiendo, Francisco. Ahí sí pueden ver. claro, justamente como lo explicó Alexandro, esto va a los transformadores, ¿ya? Y qué capacidad tiene, y en distribución son los transformadores que están alimentando baja tensión para las diferentes propiedades, pero nosotros entendemos que también existe una gran influencia en sistemas de generación a nivel ya no de generación residencial, sino que de PMGD o de algún proyecto más grande, que también puede influenciar, porque eso inyecta en directo en media tensión. Entonces también podría influenciar alguna zona al respecto, y como dijo Alexandro, también se está ya en la retina de tener este sistema de exploración de capacidad para sistemas más grandes, o sea, ya para la red de media tensión. Así que, pero nosotros sabemos que existe, y si estas restricciones se las lleva al F4 la respuesta, la empresa debe explicar por qué existe esta restricción, ¿ya? Nosotros desde el principio del billing, cuestionamos cuando existen limitaciones de inyección en sistemas muy pequeños. Por ejemplo, si yo tengo un empalme, no sé, de 8 kilos, y me lo limitan a 5, yo siempre le indico al instalador, oiga, pero tiene que haber una razón técnica de por qué hace esta limitación, que es tan poco, y además que el empalme sí lo permitiría. Entonces, siempre poner en duda cuando esa limitación de inyección es a bajo nivel. Ahora, nosotros lo hemos visto, si limitaciones realmente en proyectos de 80 kilos, que te dice, bueno, usted puede inyectar 50, claro, porque se entiende que en esa misma línea hay otro sistema de generación también grande que impide tener la totalidad de inyección. Pero siempre yo digo a los instaladores, dudar cuando esta limitación está a muy baja escala, ¿ya? Y nosotros lo hemos levantado con la empresa de estructura, y ellos muchas veces han dicho que han cometido errores, ¿ya? Pero no teníamos cómo contrastarlo. Entonces, ahora este sistema permite también llevar ese contraste, y uno podría decir, si en el programa dice que tengo 100, ¿por qué usted me está restringiendo a este nivel? Siempre dudar para proyectos que son pequeños, ¿ya? Ahora, con los grandes, claro, tiene que haber, como dices tú, un estudio mucho más acabado, y una explicación por parte del estudio de por qué no se permite la inyección. Además, que yo creo que va a pasar más adelante, porque en algún minuto la ley va a permitir que los sistemas de generación como capacidad instalada sean de 500 kilos,
pero nosotros creemos que va a haber cada vez más limitación por la parte de inyección. Si bien la capacidad instalada puede ser 500, lo que mejoraría bastante la ejecución de los proyectos de insuficiencia, pero siempre va a haber cuestionamiento acerca de si la empresa distribuidora me permite inyectar esos 500 todo o no. Entonces por eso nosotros queremos también estar un poco adelante en eso y tener algún medio de contraste en medio de eso. Muchas gracias, José. Mira, tengo más consultas y voy a... Dile nomás. Ustedes son, digamos, una historia aquí relevante y todos quieren preguntas. Mira, voy a continuar con la segunda pregunta de aquí de Feliciano, ya que no puede aquí participar. Es más para nosotros como CNR, pero igual es bueno dejarla abierta. Dice, en las revisiones CNR cuestiona mucho el tableraje eléctrico que son obligatorios, correctos, dice correctos de protección, cuestionan los costos. Hay un poco aclarar ahí a Feliciano y a los consultores presentes que nosotros en particular este año dejamos dentro de los bases de concurso un anexo técnico que limitan ciertas partidas de costos de proyectos, paneles, estructuras, inversores, tableros, etcétera, por un tema de que en muchos de los casos, como se realiza el proyecto, las cotizaciones y presupuestos parece muy una caja negra. No es como transparente dejar un costo, un tablero eléctrico corriente alterna, tanto dinero, que es muy distinto un poco expandirlo, que tiene bipolar, diferencial, tales partes. Si todo está justificado, y básicamente ese anexo técnico da rangos de ciertas partidas, pero igual aún así les faltan, como puesta a tierra, tramitación, entre otras, que se pueden adicionar de manera justificada. Ahí un poco aclarar es la consulta de Feliciano, que si no ahí la podemos conversar por correo internamente. No, aportar a eso, Gerson, claro, si bien las instituciones, porque nosotros también trabajamos con otras instituciones como el Servio mismo, ellos tienen sus itemizados técnicos y tienen su exigencia también para el desarrollo de sus proyectos. Pero nosotros como SEC siempre vamos a lo que indica el instructivo, que es como la base, es como el mínimo de seguridad, ¿ya? Independiente de los itemizados técnicos de cada institución podrían ser incluso más que la normativa, exigir más cosas, exigir mínimos de potencia, exigir cierta calidad de inversores, no sé, se me ocurre. Nosotros vamos a ir independientes de las marcas, independientes del costo del proyecto, nosotros siempre vamos a estar mirando si hay algún incumplimiento normativo, esa es la línea nuestra, digamos. Pero las instituciones siempre pueden tener un mejor estándar, o sea, exigir un poquito más allá porque va a estar dentro de las licitaciones que se hacen. Así que hacer esa un poco de diferencia. Voy a compartir la pantalla para mostrarle al público de que hay una sección de preguntas, porque parece que no... que la hagan por ahí porque están levantando la mano. Miren, van acá, espero que se vea en mi pantalla, 3 puntos, preguntas, y ahí por favor hagan su pregunta y va a llegar, porque está levantando la mano y están teniendo complicaciones. Voy a aprovechar mientras se hace, porque ahí alguien más levantó la mano. Una colega se la siguiente, yo igual tengo consulta y ahí la pregunta, no sé cómo están de tiempo, porque se puede extender, porque son dudas que pueden tomar su tiempo. La primera consulta que me hace una colega internamente es, considerando que los ajustes normativos son muy buenos, me gustaría saber qué se piensa hacer con los proyectos que están antes de este cambio normativo, que aún están en pleno funcionamiento. Sí, no, bueno, hay que dejar claro que siempre los cambios de la normativa no son retroactivos, ¿ya? Sí, Los cambios de la normativa siempre van hacia los proyectos que de una fecha hacia adelante. Entonces, no sé si te recuerda la presentación, la publicación del diario oficial para nosotros es el punto del antes y después. Claro, en particular de esta normativa que hablamos, el 20 de febrero de este año, hacia atrás nosotros pedimos la normativa antigua y del 20 de febrero hacia adelante nosotros pedimos la actualización de los normativos en los proyectos. Pero ¿de qué? ¿La fecha de qué? La fecha de la respuesta de la solicitud de conexión. Esa es la fecha que nosotros usamos como el antes y después, ¿ya? Entonces, si un proyecto tiene una respuesta de solicitud de conexión después del 20, nosotros vamos a exigir la normativa nueva. Si es antes, vamos a exigir antes del 20 de febrero la normativa de la versión anterior, que en este caso es la del 2020. Pero de ninguna manera nosotros a proyectos que recién son declarados o proyectos antiguos les vamos a exigir cosas nuevas. Ahí está el ejemplo que hablaba adelante de la protección del colectivo. Si bien antes no era exigible,
los fabricantes ya estaban teniendo, digamos, acceso a los menús para que nosotros lo pudiéramos ver, y nosotros ya tenemos más o menos cuáles son los impresores que cumplen o no, pero de ninguna manera lo podemos hacer retroactivo para los proyectos antiguos. Eso dejarlo claro. Siguiente consulta de la misma colega. Si están fuera de la norma, ¿cómo los servicios públicos atingentes se piensan hacer cargo de estos desincentivos? Porque las malas experiencias se replican y los pequeños agricultores son temerosos. Bueno, hay casos, ahí dando contexto, han habido casos puntuales de que los proyectos han tenido problemas. Mira, en nuestro caso en particular como CNR, nos ha pasado que hemos pedido por temas de cómo opera la ley que, digamos, fomenta este tipo de inversiones, por los plazos que hemos, por ejemplo, pagado hasta el T4 inscrito y una carta de compromiso. Han habido casos en que el consultor, que es el responsable de determinar proyectos, no finaliza esta etapa. Entonces entiendo que poco va por ahí su pregunta de cómo, como instituciones públicas, nos hacemos cargo de mejorar esto. Y ahí que, como autocrítica, como CNR en particular, nosotros hemos estado haciendo cambios, cambiamos base, empezamos a ponernos más estrictos porque empiezan a haber problemas de ciertos consultores. Ahora como SEC, ahí no sé cuál es su mirada de que ven un proyecto irregular, no he terminado, entiendo que le pueden multar, sancionar, no sé, que no haya terminado el proceso. Claro, nosotros tenemos que dejar claro que la inspección que nosotros hacemos no es en la institución. Nosotros tenemos un declarador eléctrico que nos presenta un proyecto y la fiscalización es a él, ¿ya? La fiscalización es al instalador eléctrico que cumpla la normativa. Y si nosotros tenemos un sistema que está mirando las declaraciones documentales y detectamos que existe algún riesgo eléctrico, vamos a terreno. Esa es la lógica un poco de cómo funciona. Y en terreno nosotros tenemos las facultades para ver el incumplimiento normativo que nosotros clasificamos como graves, que son básicamente 3 puntos, que es uno que es que no existan protecciones diferenciales a las personas, que haya subdimensión de conductores y pueda haber un incendio, partes metálicas que no están puestas a tierra, y claro, y que existan, nuestro sistema declarativo está en base a la confianza. Entonces, cuando hay alguna alteración que pierde la confianza con el sistema de declaración, ya sea que dio malas imágenes que no eran, o mintió la declaración, o no está terminada, también son puntos que llevan a un proceso administrativo que termina en una multa, ¿ya? Eso va por ese lado. Ahora, por el lado de las instituciones públicas, nosotros siempre indicamos que el proceso de conexión tiene respecto, en particular de la respuesta de solicitud de conexión, un plazo adicional. ¿Ya? Alejandro explicó muy bien el plazo que había, pero este plazo es el doble para las instituciones públicas, porque sabemos nosotros lo que cuesta hacer gestión y lo que duraría el F4, que es al final lo que va a determinar si es la instructiva, la instrucción se aplica la nueva o la antigua. ¿Ya? Eso es un poco. Ahora, a nosotros nos sirve mucho y lo hacemos con otras instituciones, ¿eh? Cuando hay proyectos que son masivos, que llevan una villa completa, por ejemplo, a nosotros nos sirve mucho que se declare una casa piloto, por ejemplo. ¿Ya? Y nosotros vamos a ver esa casa piloto y el instalador todavía no las ha terminado todas, y nosotros revisamos el piloto y hacemos observaciones sobre ese piloto, que después él corrige y así no comete varias veces el mismo error. Ese esquema nos sirve bastante. Y bueno, Gerson sabe que nosotros estamos siempre bien coordinados y damos apoyo para esas condiciones, pero nos tienen que decir, mire, vamos a desarrollar este proyecto en tal parte, son tantas casas iguales o tantos proyectos iguales, nosotros podemos asistir a una inspección de los pilotos para que las construcciones ya masivas se hagan de acuerdo a lo que nosotros observamos. Eso también es una ayuda adicional. Gracias, Francisco. Mira, antes de ver la pregunta de Luis, yo te quería hacer una consulta muy puntual. En un caso que tenemos dudas y queremos ver cómo lo abordamos, de hecho como CNR, hemos tenido casos en el sur de que presentan un doble empalme, o sea, tiene un empalme residencial y un empalme solo para el sistema fotovoltaico y quizá la bomba de riego. Eso, bueno, técnicamente es posible. En lo personal a mí no me gusta por un tema de que vale la pena usar el mismo empalme, una porque está costo eficiente y además por el beneficio del autoconsumo, porque es mejor consumir mi propia energía que inyectarla. Entonces ahí se genera un desmedio. Y la consulta es, ¿eso
yo le pregunté al consultor, pregunté y de verdad no tengo una respuesta como clara. ¿Eso se puede hacer? ¿La distribuidora puede obligarme a poner un segundo empalme por ese motivo? Desconozco, por condición del empalme existente, no sé. Claro. Mira, la experiencia nuestra al respecto, bueno, nosotros entendemos que por cada propiedad debe haber un empalme, pero hemos visto que hay propiedades que tienen hasta tres empalmes. Para que sea válida la ley, primero tiene que ser un cliente regulado, entonces tiene que tener un empalme número de clientes. Y lo otro que tiene que funcionar también es que no puedo tener un empalme como individual, un empalme de solo inyección. ¿Ya? O sea, tengo que tener un consumo asociado. ¿Ya? Yo entiendo que el consumo asociado sería una bomba de riego, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Un empalme. O sea, si bien veamos el símil de lo que ocurre en la instalación de vehículos eléctricos. ¿Ya? Existen dos formas de instalar cargadores para vehículos eléctricos. Una es a través del empalme existente, ya que con un tablero muy similar a como se hace en un sistema fotovoltaico con anexo 8, muy similar, pero también existe la posibilidad de que exista un empalme exclusivo para el sistema de generación, o sea, para el sistema de cargador de vehículos. ¿Ya? Entonces, si llevamos ese símil, claro, podría haber una instalación con un doble empalme. La empresa distribuidora si debería no obligarlo, sino que permitirlo, pero estamos rozando con esta característica que debe tener un sistema de generación que tiene que estar asociada a un consumo. O sea, no podría haber un empalme que es de solo inyección, salvo el caso en particular. Recuerda que el reglamento permite, nosotros conocemos las instalaciones individuales, pero también permite los descuentos remotos, ¿ya? Que es otra forma de hacer instalaciones de generación distribuida, y también la propiedad conjunta. ¿Ya? Entonces, ahí es donde sí podría existir un empalme único, que va a ser un empalme de solo inyección, y va a tener que tener la reglamentación técnica del 5.6 que me dice que este empalme debería ser solo de inyección y no de consumo. Y eso que más lo exige, digamos, la empresa distribuidora, porque imagínate, para un proyecto grande, podría dar una capacidad de inyección grande, pero no si una capacidad de consumo. ¿Ya? Entonces, en base a eso habría que ver un poco el contexto, pero existen propiedades con más de un empalme. Ya, no, bueno, de hecho el caso de propiedad conjunta, la semana pasada, martes, hay un colega del Ministerio de Energía nos contó una experiencia en Talaganta y varios detalles justamente técnicos que igual tú lo estás ahí recalcando, Francisco. Pero bueno, básicamente muy puntual para cerrar, yo tenía la duda si la distribuidora me puede obligar a mí por ese motivo a colocar un segundo empalme, pensando que es con un consumo aparte, puede ser la bomba, pero que tenga limitaciones para el empalme que ya está, por espacio, por tipo de empalme, etcétera. No existe en la normativa alguna prohibición, no, pero podríamos investigar si existe algo más detallado, pero en la normativa nuestra no existe o no está indicado esa condición, así que podría ser un estudio para un caso particular. Perfecto. Mira, todavía voy a dejar a Luisa porque es un tema más como hacia la CNR. Ya. Y una pregunta que se Feliciana, que yo también la tenía aquí, como que se puede adicionar. Bueno, Luz Parral en general tiene dificultad en la distribución, entrega más de 220, o sea, tiene temas de tensión, ¿cierto? Entre 230 y 245 y los inversores se caen, se desconectan por limitaciones del umbral de tensión. Los agricultores beneficiarios, ¿dónde se va a hacer estos reclamos? O sea, los equipos no se pueden conectar. O sea, pese a que el TAP está corregido. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Un reclamo? ¿Qué acciones podemos tomar en particular? Sí, mira, contar un poco lo que significa, porque a lo mejor no entiende lo que significa. El inversor responde, digamos, a la red. O sea, si la red está configurada, están los valores de tensión y frecuencia dentro de ciertos parámetros que están indicados en la norma técnica, el inversor se puede conectar e inyectar su excedente. Cuando esto no se cumple, ya sea por baja tensión o por sobretensión de la red, el inversor se desconecta. Entonces, de alguna manera acusa, que antes no ocurría, porque antes en una casa uno ve las ampolletas, ve los televisores, ninguno se desconecta si la tensión es baja o es alta. Entonces, el inversor de alguna manera acusa esta mala calidad del suministro que se está entregando. Entonces, en primera instancia, lo que tiene que hacerse es un reclamo a la empresa distribuidora, ¿ya? Indicando que hay problemas de tensión y que hace que los inversores queden fuera de servicio. Un inversor fuera de servicio es una pérdida, es una ineficiencia, porque
Se supone que ojalá esté conectado lo más tiempo posible, inyectando la red o entregando energía para mi suministro, en particular del consumo. Entonces, en primera instancia, un reclamo a la empresa distribuidora, y ya si no hay respuesta ahí, o la respuesta que la empresa distribuidora no es, que ya hicieron las obras, por ejemplo, que no, entonces se hace el reclamo directamente a SEC, pero ya teniendo como segundo nivel o segundo piso, como se dice, ya el antecedente que ya se hizo en la empresa distribuidora. Entonces ahí la SEC empieza a tomar cartas del asunto, y lo mismo que yo decía adelante, si no se reclama, no se sabe que el problema existe. ¿Ya? Y en esta denuncia, en este reclamo, que también es virtual a través de la página, ya nosotros podemos incluir, de acuerdo a la región que sea, incluso primero la empresa distribuidora que haga una medición de una semana, ya del estado real de la red, porque a nosotros también nos pueden tener los mismos propietarios, oiga, si vinieron a medir y midieron y estaba bien, claro, porque la medición es instantánea, pero la medición que realmente vale es la que toma un registro de un aparato que está una semana conectado, y ahí se ve si realmente tiene episodios de sobretensión o de baja tensión. Pero para eso, y para que nosotros hagamos esa instrucción, tienen que estar los reclamos correspondientes en la página. En primera instancia, la empresa distribuidora es la que conecta sus equipos y los deja una semana instalados y nos da esos datos a nosotros vamos a buscar esos datos, sospechando, digamos, que nos puedan pasar datos de otras medidas que estuvieran correctos. Entonces nosotros vamos en particular a buscar esos datos. Y también nosotros tenemos esos equipos de medición para poder, en el caso que no le creamos, digamos, a la empresa distribuidora que sus datos son correctos, también tenemos la forma de poder hacer esos datos, pero siempre es en base a un reclamo, ya siempre en base a una controversia que se ingresa también por la página. Así que tenemos todos esos elementos de poder atacar estos problemas, porque es obligatoriedad de la empresa distribuidora dar un suministro de buena calidad. ¿Ya? ¿Y qué significa buena calidad? Que esté dentro de los valores de voltaje y frecuencia que establece la normativa vigente. Muchas gracias. Bueno, en resumen, tienen que hacer un reclamo primero a la distribuidora. ¿Mm? Si no estamos de acuerdo, la escalan ahí a la superintendencia. Igual, Exactamente. igual como experiencia, el tema de la atención igual es compleja. Entiendo, bueno, que igual se hacen las mediciones por 7 días, pero resulta que como en proyectos de riego, como son motores, y cuando empieza a regar todos, los motores funcionan, baja la tensión que trae, y son en ciertas etapas del año que quizás la tensión es mala, pero quizás si te toman la lectura de tensión en junio, está impecable. Entonces igual hay como recomendación hagan las reclamos cuando se riega, para que tengamos una lectura más realista. Claro, buenísimo antecedente. Y solo una anécdota que nos pasó, que también ocurría un problema de tensión que vimos en terreno, y la persona que era un agricultor que tenía recursos, un agricultor, y él compró un aparato que era una especie de estabilizador bidireccional, ¿ya? Carísimo, qué sé yo. Entonces eso solucionaba el problema de la estabilidad de la red. Pero nosotros le decíamos, oiga, pero usted gastó, no sé, una cantidad millonaria en este aparato, siendo que es de responsabilidad de la empresa eléctrica dar el suministro como ellos están, como lo indica la normativa, o sea, el suministro de calidad. Entonces, pero él no quería tener este problema y compró este aparato, pero de alguna manera no es la vía que nosotros queremos, sino que las empresas asuman su responsabilidad porque ellas están cobrando por un buen servicio y no cobran poco, y que nosotros a través nuestro hagamos cumplir la ley. ¿Sí? Ese es un poco el adicional que quería, pero muy buena la observación de Gerson tuya. Sí, bueno, y complementando por correo me comentaron, el reclamo se hizo en la compañía y midieron, todo bien, pero el problema persiste. Ahora pidieron un analizador de red. Ese es el camino. Pucha. Mira, voy a ver las últimas consultas, puede que salgan otras ahí, y ahí no sé si sería la posible, Francisco, que las que vengan se las canalizara por correo. Puede ser Sí, la sí, última. no tenemos problema. Bueno, tú sabes que a veces tenemos, no sería tan rápida la respuesta, pero sí, 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 no, pero las podemos. no tantas. Sí, Mira, dos cosas más. Mire, bueno, Pablo Chapacase y otra colega, otra persona preguntaron, en el fondo, si hay alguna forma de hacer consulta, bueno, dice en forma personal en la SEC, o la pregunta es, ¿cuál es el camino más formal, más correcto para hacer, si se puede hacer consulta a ustedes directamente, que son no sé si es consulta pública o correo, ¿cómo se claro, puede llegar a ustedes? hay varios caminos. El primero es a través de la página que tiene una plataforma para hacer consultas.
pero hay que ser bien detallado para que la persona que clasifica esta consulta llegue a la unidad que corresponde. ¿Ya? Decir, tengo tal problema, me pasa esto, ser muy detallado porque a veces la gente no explica bien su problema, no sabemos a qué es lo que apunta. ¿Ya? En primera instancia hay una plataforma para hacer consultas, también controversia, o sea, de problemas que tengo, porque una cosa es consultar algo, y lo otro es que tengo un problema en particular que tengo con una distribuidora o en particular con una, no sé, podría ser con una empresa que instala, pero dejar claro que nosotros nos metemos siempre en la parte técnica. Nosotros, si me dicen, no, es que el instalador o la empresa que contraté se fue, desapareció, ahí hay una relación entre privados, digamos, ahí nosotros no nos metemos si quieren la culpa, si lo abandonó, no le pagó, que le pagó, esa parte nosotros no nosotros nos metemos si realmente hay algún problema técnico, ¿ya? Que revela algún riesgo en particular de la instalación que se hizo, y el seguimiento que nosotros tenemos directamente a los instaladores que están trabajando en sistemas de generación. Pero esa es una vía. La otra vía, hablamos también de los proyectos especiales, ¿ya? También esa es otra vía, solicitar una alarma en particular. La otra vía es por transparencia, también se pueden solicitar, aclarar puntos por transparencia, la ley lo permite, y ahí sí que tiene que estar claramente qué es lo que pregunta para que los profesionales asistan a la reunión. También se puede solicitar presencial también, ahora que ya salimos de la pandemia, que antes era todo online. Atendemos nosotros también personas o casos particulares. Lo que sí no hacemos nosotros es hacer los proyectos, ¿ya? Nosotros lo único que vemos es si lo que se está proponiendo está de acuerdo a la normativa o no, ¿ya? Y alguna explicación en particular, de hecho que yo siempre hago en las presentaciones, de por qué se restringe tal cosa, ¿ya? Hemos tenido reuniones, por ejemplo, lo típico del aluminio subterráneo, que es un tema que aún vemos instalaciones con aluminio subterráneo en baja tensión, en instalaciones de interiores, y que el mercado presiona, digamos, para que posibilitar eso, porque sabemos que el aluminio es bastante más barato. Entonces, llega gente a conversar con nosotros les mostramos la normativa, los abogados la defienden, y en particular no se puede ser un ejemplo de una de las reuniones que se pueden tener. O sea, las formas para eh, tener reuniones o depende de la consulta son varias, ¿ya? Ahora, tema bien bastante complejo, yo siento que tienen que responder a las personas que están más metidas en el área. Entonces, por eso es importante que dentro de la pregunta se especifique bien qué es lo que se quiere o qué es lo que se pretende, si es una duda técnica o alguna interpretación normativa. Recordar que nosotros somos los que podemos interpretar la normativa, no hay otra forma de la interpretación, pero que claro qué es lo que se espera, digamos, de la reunión o de la consulta, ser lo más claro posible. Muchas gracias. Bueno, y por último, ahí el tema de, bueno, es como para CNR, el tema de los precios está en un anexo, pero hay revisores que sacan los precios de Google, de páginas de dudosa veracidad. ¿Cómo pueden controlar eso? ¿Piensan hacer pautas más completas? Mira, en lo particular ahí, yo puedo responder que hay, bueno, casos y casos, pero hay casos que se nota mucho ahí también la poca como transparencia de parte del que hace el proyecto. O sea, yo creo que se sabe en todos los mercados que un panel solar hoy en día cuesta tal 100.000 pesos, un poco más, hasta menos en algunos casos puntuales, pero si me presentan un panel de 200 lucas, y aparte sabemos que por ahí consultores pueden manipular un poco los precios por un tema de utilidad, porque también la ley no permite utilidades, ¿cierto? Entonces por ahí va. Hay ciertos precios que más que dudosa reputación son públicos, son varias páginas, uno puede corroborarlas, y aparecen precios que están inflados casi el doble de ciertos elementos. Así que por ahí va un poco lo que se trata de un poco de ir atajando y mejorar. ¿Entiendes? Claro, Y bueno, generar paneles y ciertos otros dispositivos también. claro, bueno, por el lado nuestro, un poco del precio y el costo de los paneles, a nosotros nos interesa que tengan sus certificaciones de autorización y estén autorizados para ser usados en el billing. Entonces, Sí, el resto del precio ahí usted tiene que ver cómo la gestión que se hace con respecto de la instalación, no sé. Por ejemplo, yo veo que funciona un similar, el Nimbu o Servio. Ellos tienen un itemizado que una vez al año nos hacen, participen nosotros de la revisión, y ellos ponen ciertas características mínimas, máximas de los proyectos,
y de alguna manera nos hacen participar a nosotros para ver si en esa interpretación hay algún incumplimiento normativo. Entonces yo me doy cuenta que es un buen sistema, porque claro, uno puede ver que una calidad, digamos, de algún producto puede ser diferente a otro y eso está relacionado con el precio. Entonces ellos van estableciendo como los mínimos y los máximos para que el proyecto, a veces sobre el estándar que nosotros pedimos, estén los proyectos más o menos iguales. Esa es la lógica. Así que ahí, a nosotros nos compete solo que si estén autorizados como producto. Perfecto. Oye, bueno, ese detalle de lo que ves, de que trabajas con el MIMBU, estás como itemizado de base. Probablemente ahí más adelante conversemos porque igual es una buena idea. Mira, yo de mi parte voy a ir cerrando porque nos hemos extendido y, pucha, muy agradecido, Francisco. Quiero destacar ahí un tema también, ya que hablaron de los temas de los sistemas fotovoltaicos flotantes, a partir de uno de los concursos de 17/2025 de innovación de la Ley de Fomento al Riego, ya están postulando 2 proyectos flotantes de sobre 100 kilowatts, que es una muy buena noticia. Así que bueno, ya probablemente si todo sale bien, ya el otro año van a empezar a tener esos proyectos que se empiezan a declarar por T4. Súper, nos interesa a nosotros que nos avisen y podemos ir en conjunto a hacer una inspección de proyectos porque queremos estar pendientes también de si estos puntos que nosotros colocamos en la normativa, como decía yo, son aplicables o no y irlo aterrizando un poquito en esta primera versión. Así que nos sirve a nosotros para las próximas versiones ir corrigiendo. Así que invítenos, avísenos y podemos también hacer una inspección en conjunto. Muchas gracias, Francisco. Bueno, me lo despido a usted, Francisco, Alexandro. Muchísimas gracias por su tiempo, espacio. A Alexandro, muchas gracias. Siempre es bueno contar con ustedes, con su conocimiento y experiencia ahí que tienen donde las papas queman ahí en terreno, siempre. Muy agradecido de todo el público presente. Nos veremos en la siguiente jornada el próximo martes, mes del Nexo, jornada número 4. Así que los esperamos. Tengan un muy buen día a todos. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Chaito. Chao, chao.